Radio Encastre, un programa para armar. Para conocer mínimamente a la primera entrevistada, más allá de que la acabamos de mencionar, vamos a decir que trabajó en el Hospital Materno Infantil y también en centros de protección del derecho de las niñas y niños para el Estado municipal, en la Facultad de Psicología de la Universidad Pública, donde es, además de licenciada recibida allí, docente y, además tiene una actividad privada vinculada con la psicología, pero para el Poder Judicial y también para las partes que intervienen en conflictos penales, en este caso en instancias federales y en el fuero provincial, ha llevado adelante tareas como perito y como especialista. Estamos hablando de Laura Salgueiro, que está en línea con nosotros. Buenas noches, Laura, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, Bien. Laura, por estar del otro lado y por facilitar tu palabra y tu conocimiento. Cuando empezamos a pensar la idea del programa y pensamos en el silencio, linkeamos automáticamente con el silencio como uno de los insumos o una de las herramientas que se precisan para construir esa escena perversa en donde una persona abusa de su poder sobre una niña, sobre un niño, sobre una persona que claramente está en una asimetría, ¿no? Entonces preguntarte en ese caso a vos y en función de tu conocimiento, ¿qué rol cumple el silencio para poder perpetuar un abuso sexual en la infancia? Sí, bueno, primero recordar que en las situaciones de abuso sexual más del 85% de los casos son en situaciones intrafamiliares. Eso hace que justamente la persona perversa que abusa de un chico o de un adolescente es la persona justamente que debería estar cuidándolo. Por la edad, digamos, es el chico o el adolescente siempre una persona en un estado de vulnerabilidad total, de dependencia y en un vínculo donde supuestamente está toda la confianza depositada. Para el perverso el trabajo es previo, ¿no? Porque hace justamente esto de poder generar la seguridad de que, consumado el hecho, luego la víctima no va a decir nada. Sabe que la víctima no va a decir nada. En esos momentos, además, para la víctima siempre le pasa que se siente culpable de la situación. Y al sentirse culpable de la situación, hace que además no lo cuente por miedo a la represalia, por miedo al haber hecho algo que estaba mal. Es toda una situación traumática, por supuesto el abuso en cualquier contexto, pero en esta situación donde más del 85% los casos son intrafamiliares, el vínculo entre el abusador y el abusado hace que sea aún muchísimo más traumático. ¿Hay algunos patrones culturales que se pueden incorporar a esta primera consideración que estás haciendo, Laura, y que tal vez hagan que sea más fácil callar que poder contar lo que se ha sufrido? Mira, en realidad lo que sucede es que, por un lado, socialmente y culturalmente, ¿no? Pareciera como que hubiera muchos más casos, y lo cierto es que hace 50 años también había casos, o hace 100 también había casos, pero primero había una cuestión con la instancia pública y privada, sí, donde esta cosa que pasaba dentro del ámbito familiar era de instancia privada y nadie se metía en eso. Entonces no había posibilidad, digamos, de que eso saliera de las cuatro paredes. Pero además nadie hablaba de eso tampoco, no se hablaba de eso. Entonces, decir sobre algo que se desconoce que está mal
para una criatura es imposible. El silencio tiene que ver no solo con lo que decía recién, del vínculo que se genera entre ambos, la situación de culpa que la víctima siente, sino qué tanto me van a bancar, digamos, socialmente o culturalmente, qué tanto sé de esto. Hoy se sabe más que hace 50 o 100 años, pero también es cierto lo que decís, de que callar es más fácil que hablar, porque hablar implica emocionalmente una angustia enorme, que muchas veces se hace insostenible para la víctima. Pero para los que no son víctimas, también es insoportable la angustia que genera el tema en general. Entonces yo me encuentro, por ejemplo, en muchos momentos en contacto con quienes intervenimos en estas situaciones, donde uno está exponiendo una situación de abuso, y la verdad es que del otro lado todos quieren escuchar que es mentira, y no que es verdad, porque es mucho más aliviante creer que no pasó que creer que sí pasó. Entonces, ese también es un componente, digamos, que suma al a veces querer cerrar los ojos y hacer de cuenta que no pasó, que no fue. Y parecería, Laura, en ese sentido que a muchos y a muchas se nos instaló el silencio adentro, ¿no? En nuestros cuerpos, porque algo que leíamos también y que nos sorprendía un poco y que nos parecía también súper lógico por otro, era que esas escenas abusivas muchas veces se reprimían hasta la adultez, y en alguna escena no esperada o en alguna escena buscada muy inconscientemente se generaban las condiciones para poder contar que alguna vez en alguna infancia fuimos o fuiste abusada. Entonces, preguntarte en ese sentido, ¿qué es lo que le pasa a una persona que fue niño o niña, que en esa infancia fue abusada y que silenció esa violencia ejercida en su cuerpo hasta la adultez? O sea, ¿qué hace que el silencio opere de esa manera, o que el abuso en realidad opere de esa manera, y que no hayan podido tal vez durante mucho tiempo registrar que habían sido abusados o abusadas? Sí, mira, en estas cosas no se puede hablar mucho en líneas generales, porque depende de cada caso, ¿no? Y de cómo se fue dando, pero sí podemos decir que o bien la persona, ya sea por los mecanismos defensivos, la situación, el victimario o lo que sea, la persona genera a partir de esa situación traumática mucha sintomatología que hoy por hoy, con esto que decía de la instancia pública interviniendo, hace que uno pueda llegar a detectarlo a partir de la sintomatología, o genera un encapsulamiento psíquico, es decir, eso queda como guardado bajo llave en algún rincón, y se genera esto de que pueden pasar años o toda la vida sin que eso vuelva a salir a la conciencia. A veces sucede que eso queda ahí durante muchos años, pero pasa algo que de manera totalmente traumática te lo trae de nuevo. Te lo trae por algún tipo de asociación con ese hecho traumático, y ahí se genera, bueno, por supuesto, un desborde absoluto de la persona que trae eso que venía guardado hacía tanto tiempo. Estamos hablando con Laura Salgueiro, ella es psicóloga, estamos hablando del silencio y estamos hablando del abuso sexual en la infancia. Hay una charla TED que la recomiendo, una charla TED Madrid, con una mujer
que fue víctima de abuso sexual en la infancia, que tiene una institución con su nombre, Vicky Bernadette. Ella lo que plantea es que pese a haberse consumado el abuso, hay una posibilidad, consumado o no, de poder generar condiciones de confianza en ese chico o en esa chica para, si tramitó y lamentablemente un abuso, poder compartirlo y si no, generar condiciones para que pueda estar advertido o para que pueda tener elementos para eventualmente defenderse o poder tomar, poder comunicarlo a tiempo. Ella lo que plantea, y te lo preguntamos a vos, es educar la confianza. ¿Cómo es desde la psicología que se puede educar la confianza con un infante? Sí, mira, en realidad yo creo que lo más importante en esto de educar es primero no generar el temor y el pánico que generalmente una persona que sufrió la situación de abuso puede transmitir, porque obviamente nadie que fue abusado quiere que sus hijos lo sean o que sus seres queridos lo sean. Pero también es cierto que ningún chico puede vivir pensando que todos somos posibles abusadores, ¿no? Entonces lo que sí creo que es importantísimo, y que lo trabajo en esto o en cualquier cosa, es que pueda el chico hablar de todo, que tenga a quienes son sus padres, referentes, la confianza suficiente para poder decir todo. Y en esto es importante lo siguiente. Si cuando un chico dice algo, del otro lado aparece angustia, ansiedad, bronca, enojo, lo más probable es que ese chico no siga contando cosas. Es muy difícil esto, pero los adultos tenemos que tratar de escuchar sin generar eso que hace que los chicos callen. Porque por otro lado, pensar que podemos educar, digamos, para que hablen, y si no lo logran, se sientan aún mucho más culpables porque no lo pudieron decir, es medio complejo. En realidad sería sumarles una culpa más, ¿no?, a todo lo que ya vivieron o podrían vivir. Yo creo que en líneas generales hay que educar para que hablen, para que cuenten, más allá de que tengan razón, no tengan razón, están aprendiendo, muchas cosas no las saben, podemos estar de acuerdo o no, pero lo importante es saber por dónde está su cabeza, por dónde van, qué piensan, qué sienten, qué les pasa. Entonces los adultos que tenemos que ir guiándolos, saber, ¿no?, por dónde, ¿no? Y entonces, en el caso de que suceda algo, ahí sí van a tener al menos la creencia de que pueden contarlo y no pasa nada. ¿Pensás, Laura, que un camino posible pueda ser la ESIS, la educación sexual integral, como materia, como asignatura, pensando en que varias veces utilizaste los términos enseñar y aprender? Y acerca de esto mismo, te sumo una pregunta que teníamos pensado para otra circunstancia y que en realidad tal vez ya lo has respondido, pero hay algo que a veces los padres y las madres tratamos de configurar en nuestros hijos vinculado con los secretos. Y entonces también en términos de aprender, de enseñar, ¿cuál es el límite para que nuestros niñas y niños sepan cuáles son los secretos que están bien, porque tienen que ver con la fantasía, con los misterios, pero cuáles otros no, porque pueden conllevar potenciales peligros? Es difícil ponernos en ese lugar de cómo enseñar alguna de esas cosas. También te lo preguntamos en tu rol de especialista en psicología, ¿no? Bueno, ESI, por supuesto, en todo el sistema educativo tiene que estar presente. A veces pienso que tendríamos que adelantarnos un poco porque
adelantarlos en este sentido, ¿no? En las temáticas que se hablan, por ahí temáticas que se tratan en sexto año del secundario y tendrían que estar hablándose en segundo, no en sexto. Digo, en este punto me parece que tendríamos que corrernos un poco con la cuestión de orden, digamos. Pero la ESI, por supuesto y sin dudas, digamos, es algo que tiene que abarcar todos los niveles educativos. Yo creo que lo que por lo menos a mí, y corre por mi cuenta, no me gusta es esto de prevenir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la verdad es que no se puede prevenir. Si uno pudiera prevenir no existirían los abusos. Exacto. Es imposible pedirle a un chico que se haga cargo, digamos, de evitar una situación que es absolutamente inevitable. Lo mismo pasa muchas veces con familiares cercanos que se culpan de no haberse dado cuenta. La verdad es que no es posible imaginar una situación así en una mente que no es perversa. Entonces, pensar que podemos evitar una situación que es inevitable nos carga de una culpa y un malestar que, en el caso del chico además, es insoportable. Entonces, prevenir no, pero por ahí sí se puede hablar del secreto, a esto que me preguntabas, Uh-huh. Que hay secretos buenos y secretos que no están buenos. Los secretos buenos son los secretos que nos alegran, que nos ponen contentos, no sé, hacer una fiesta sorpresa, hacer un regalo. Hay cosas que son lindas, que son buenas y que todos estamos contentos. Ahora, si el secreto implica que yo u otro vamos a estar mal, vamos a estar tristes, vamos a estar angustiados, nos va a pasar algo que nos va a doler, no, el secreto no está bueno porque hay que contarlo para que la gente nos pueda ayudar. Laura, la última, cortita porque ya nos estamos yendo de tiempo, pero no queríamos dejar de consultarte por todo tu recorrido en las distintas instituciones del Estado o en los distintos poderes del Estado y preguntarte, a tu entender, qué reflejo genera en el Estado y en sus instituciones un niño o una niña abusada. Lo pensaba, por ejemplo, en los casos que llegan a ser abordados en el Poder Judicial. O sea, es un Estado que contiene, es un Estado que mira demasiado lejos, es un Estado que se pone enfrente y que culpabiliza. ¿Qué rol adopta el Estado puntualmente en el plano judicial cuando un abuso puede llegar a esas instancias? Mira, la verdad es que me he encontrado con algunas buenas experiencias y con muy malas también, debo decir. Creo que no está preparado el sistema primero para tanta cantidad de casos y además, a ver, la gente, las personas que integran el sistema, porque en definitiva son personas que están o no atravesadas por situaciones de abuso, están o no formadas en la temática, es muy difícil que esas personas puedan abordarlo correctamente si no están dadas las condiciones. Y lo cierto es que la gente que trabaja en la justicia no toda está preparada psíquicamente y desde la formación para abordar esos casos. He tenido muchas situaciones de chicos contando situaciones traumáticas y que quienes dictaminan, resuelven, piensan, analizan, bueno, digamos, por diferentes motivos consideren que eso no es así, uh-huh, que eso es una mentira, y lo cierto es que bueno, que obviamente hay muchísimas causas que no han podido concluir en fallos a favor de la víctima, lamentablemente, producto de esto, a mi criterio, producto de que hay muchas personas no formadas en la temática y
psíquicamente imposibilitadas de aceptar esto como una realidad. Laura, te agradecemos mucho, nos quedamos bastante pensando, vale el silencio en todo caso porque tiene que ver con lo que estamos hablando y con otro abordaje, ¿no? Y te agradecemos mucho que dentro de lo que es tu especialidad, además te hayas podido ceñir a la propuesta que estábamos haciendo, porque digamos podríamos haber hablado mucho sobre abusos a partir de tu experiencia, pero queríamos un poco hablar sobre el rol que tiene el silencio dentro de todo esto. Te agradecemos mucho y que tengas buenas noches. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Hablábamos con Laura Salgueiro, licenciada en psicología, además de su actividad profesional, también su actividad docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata. A mí me dejó un montón de cosas, pero las compartimos en un rato.